modelos termodinámicos. Hay una caracterización o categorización importante: el modelo de tipo ecuación de estado, el modelo de tipo coeficiente de actividad, en modelos semi-empíricos derivados usualmente del modelo Chaucer, modelos de presión de vapor y modelos especiales, ¿no? Como las tablas de vapor para el vapor de agua, como el acid gas para el procesamiento de gases con contenido de CO2, HOCs, para combustibles limpios, para los procesos de deshidratación, el glycol package, el OLI, para los procesos con fluidos electrolíticos, ¿no? Infoche multiflash, etc. Hay otros modelos que se llaman modelos especiales. Bien, normalmente vamos a utilizar estos modelos de actividad y modelos de ecuación de estado. Aquí en los modelos de ecuación de estado está el de Penck-Robinson que nos interesa. Pero dependiendo de la situación, por ejemplo, cuando estamos tratando con gas natural y deshidratación, sería más adecuado el glycol package, ¿no? Estamos trabajando con agua, solo agua, agua pura, sería más adecuado, más exacto utilizar la tabla de vapor. Si vamos a simular los procesos de endulzamiento de gas o procesamiento de gases ácidos, acid gas, ¿no? Y así. Bien, bueno, esta es la clave, ¿no? Los modelos termodinámicos o los property package son la clave. ¿Por qué? Porque de ellos depende la exactitud de los cálculos. O sea, la ecuación de balance de materia, la ecuación de balance de energía es universal, es exacta, ¿no? Siempre se va a cumplir el balance de materia, al menos para el simulador, el balance de energía. Cuando hay convergencia, se está cumpliendo. ¿No? Cuando los resultados se han obtenido, se están cumpliendo. Pero esos balances de energía pueden ser inexactos si es que los modelos termodinámicos calculan también propiedades, valores inexactos para las propiedades. O sea, una cosa es, por ejemplo, tratar a los gases como gas ideal, y otra cosa es tratarlo como gas real. O sea, si lo trata como gas ideal es como si estuvieses simulando pues con esta ecuacióncita, PV igual a RT. Si lo tratas como gas real y por ejemplo tratas con Penck-Robinson, es como si estuvieses tratando esta ecuación, P igual a RT entre V menos B menos un A sobre V más epsilon B, V más un sigma B. Bueno, ahí ya no entró, pero aquí un sigma B, ahí. Ya, así. Entonces son cosas muy diferentes, ¿no? Y por acá, pues que tengas un error, por decir, por ejemplo, una aplicación. Actualmente estoy formando parte de un grupo de trabajo que está investigando sobre las aplicaciones supercríticas para teñido de fibras con fluido supercrítico, para teñido de fibras naturales, y ahí se utiliza pues CO2 supercrítico. Entonces, para las condiciones en las que se utiliza el CO2, el factor de complejidad sale de 0.30 más o menos. Es el valor que si lo calculo con Penck-Robinson sale muy cercano a 0.30. Pero si quisiera utilizar la ecuación de gases ideales, ¿cuánto va a salir? 1. Y hay una gran diferencia entre 0.30 y 1. Un error muy grande, ¿no? Un error de más del 100%. Entonces, por supuesto, es importantísimo el modelo con el cual estimes, el método con el cual estimes las propiedades termodinámicas, porque de ahí va a depender la exactitud de los cálculos, ¿ya? Así es simple. Bueno, a ver, entonces aquí una listita, un pequeño resumen de los modelos de tipo de ecuación de estado, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo escribí el de Penck-Robinson. Bueno, una forma diferente de escribir, ¿ya? Hay distintas formas de presentar una ecuación de estado. Penck-Robinson es el mejor modelo de Aspen-Hayes, utilizable en un amplio rango de condiciones de presión y temperatura. Un amplísimo rango, por cierto. Por ejemplo, de temperatura creo que desde 0.15 Kelvin sin límite superior y presiones sin límite inferior hasta los 15.000 bar. En ese amplísimo rango lo puedes aplicar para gases como el aire y para gas natural, ¿no? Y para muchos hidrocarburos líquidos. La única, ya los errores que se pueden presentar es cuando hay sustancias que tienen la capacidad de formar enlaces intramoleculares fuertes, ¿no? Moderados o fuertes. O sea, por eso dice que la ecuación de Penck-Robinson es muy bueno para sistemas apolares o poco polares. Si son moderadamente polares, mejor hay que utilizar un modelo corregido, que es Penck-Robinson by Cauchy-Rivera, ¿no? Y si ya son modelos más más altamente polares, por ejemplo, sistemas capaces de formar enlaces fuente hidrógeno, ya podemos utilizar otra clase de modelos, ¿no? Y sería como que para la fase gaseosa puede ser una ecuación de estado como Penck-Robinson sobre Redibón, pero para la fase líquida ya no. Ahí tiene que utilizar un modelo de actividad, Arguelles, Van Laar, Wilson y Quark, pero ya no pueden ser estos,
¿Por qué? Porque no pueden ser. Sí lo puedes usar, pero vas a tener mucho error y los resultados van a ser incorrectos, ¿no? Ese es el problema. ¿Ya? Bien, cuenta con una más grande base de datos de parámetros de interacción binaria. Estos parámetros de interacción binaria son claves también. Son parámetros que no tienen una justificación, digamos, por decir física, o sea, digamos uno quisiera justificar físicamente por qué sentido tiene, qué sentido físico, no se lo encuentra muy bien, pero que es como que un parámetro para hacer que el modelo matemático, la ecuación cúbica de estado de Penrose, se acerque bastante bien a los datos experimentales, a las mediciones experimentales. Como que un modelo, un parámetro que se va ajustando para una mayor exactitud de la ecuación de estado a los datos experimentales. Especialmente aplicable para simulación de procesos con hidrocarburos. Es la recomendada por mismos Pentec. O sea, si lees los manuales, si buscas los manuales del software de las Penheiser, vas a encontrar que casi siempre te recomiendan utilizar el Penrobinson o la ecuación cúbica de Penrobinson para simulación de procesos con hidrocarburos, sean líquidos, gaseosos o mezclas de eso, ¿no? Penrose cubicado por Strivera extiende la ecuación de estado agregándole un parámetro adicional, con lo cual puede ser utilizado en sistemas moderadamente no ideales, ¿no? Ya con polaridad moderada, ¿no? Pero todavía no alta polaridad. Redibón, muy similar a Penrobinson, es una alternativa. Para algunos casos es más utilizado con fines históricos, sobre todo. Modelo modificado de Redibón. Redibón, bueno, esto ya casi no sirve. No, ha sido modificado, o sea, que en Redibón, aquí, la ecuación de estado solo depende de dos parámetros, presión crítica y temperatura crítica, ¿no? Y un teorema que es el teorema de estado correspondiente de dos parámetros, que dice así, que si comparamos para la misma temperatura crítica y presión crítica los factores de compresibilidad de dos sustancias, estos deben tener valores similares. Pero la ecuación cúbica de Suave-Reddy-Wong ya está basada en el teorema de estado correspondiente de tres parámetros, presión crítica, temperatura crítica y factor acéntrico. Y ese teorema dice así, si comparamos los factores de compresibilidad de dos sustancias a las mismas o con las mismas temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico, los factores de compresibilidad van a salir los mismos, ya no similares, no los mismos, o prácticamente iguales, ¿no? Entonces, esta es una versión mejorada y por supuesto más exacta, entonces ya con fines históricos, por decir no sirve actualmente. Ya. Aunque es similar en precisión y uso a la ecuación de Penrobinson, la ecuación de Savary-Dibon tiene menos mejoras que la de Penrobinson. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que esta ecuación de Penrobinson de Aspen-Heisis no es la original, por decir, no es la de Penrobinson que se publicó originalmente, sino una versión modificada, una versión mejorada, ¿no? Y es bastante buena, o sea, muy exacta casi siempre, no siempre, pero muy exacta. O digamos un error entre más o menos 1% casi siempre, en muchísimas situaciones, ¿sí? La de Sorre-Dibon también es muy buena, pero su rango de aplicación ya no es tan amplio como el de Pan Robinson, y además que no tiene muchas mejoras, como dice aquí, ¿no? Tiene menos mejoras, ¿sí? Aquí, GESEOS, la ecuación cúbica de estado general o generalizado. O sea, que si nosotros tenemos un modelo de ecuación cúbica de estado que no es Penrobinson, que no es Sorre-Dibon, que no es ninguna otra que podemos ver por aquí, su Penrobinson o así, o que no es cúbica, bueno, ¿qué dice cúbica ya? Entonces, que es cúbica, pero que no se ajusta a ningún otro modelo, pero sí tiene la forma de la cúbica, la general, entonces lo podríamos simular con esta, ¿no? Hay muchas situaciones en las que, digamos, por ejemplo, nosotros investigamos un sistema en especial y al final lo queremos modelar las relaciones PVT matemáticamente y encontramos que ese modelo es una ecuación cúbica. Pero por conveniencia le damos la forma de la ecuación cúbica genérica general. ¿Por qué? Porque luego podemos introducir los parámetros aquí en este modelo y poder simularlo con las Penheiser. De lo contrario, tendríamos que haber desarrollado una extensión que permita hacer cálculos de propiedades, factores de combustibilidad, entalpía, entropía, etc., con ese modelo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, esto es una herramienta extremadamente conveniente para utilizar modelos propios en las Penheiser, ¿no? El usuario puede añadir sus propios parámetros, ¿no? Siempre y cuando el modelo propio se adapte o tenga la forma de ecuación cúbica general, ¿ya? Bien, y se debe ser usado cuando se necesite construir un modelo propio de tipo ecuación de estado. Se tiene Modify Benedict-Webb-Rubin, una ecuación modificada de estado de Benedict-Webb-Rubin, ¿no? Usa 32 parámetros y funciona bien en el rango de datos experimental usado en su desarrollo. Bien. Estas son versiones bastante, o sea, como que el problema es limitado, ¿no? O sea, como dice acá,
solamente donde para la data experimental para la cual ha sido obtenida o modelada, ¿no? Y además son modelos que utilizan muchos parámetros, entonces es difícil, por decir, calibrarlos para otra clase de sistemas, ¿no? Hay un sistema típico para el cual suele ser utilizable, que es hidrocarburos, ¿ya? Luego tiene el Lee Kessler and Plocker. Bueno, estos fueron muy populares en algún tiempo, sobre todo porque las correlaciones generalizadas de Lee Kessler fueron de tipo gráfica o tabular. O sea, en vez de tener una ecuación así, tú tienes una tablita en la cual, por decir, pero no es de ese tipo, presión por acá para diferentes presiones, P1, P2 y así, y por acá para diferentes temperaturas, T1, T2, ¿no? Y aquí calculas, por ejemplo, cuánto es el volumen molar por acá, o cuánto es el factor de compresibilidad y así, esas tablitas. Pero normalmente no están escritas de esta manera, las correcciones generalizadas están escritas para calcular lo que sería, por ejemplo, la entropía residual directamente. No la entropía, sino la entropía residual, Y luego la entropía se calcula como la entropía del gas ideal más entropía residual. O la entropía se calcula como la entropía del gas ideal más el residual. Así. Lo mismo. Aquí el factor de compresibilidad, presión de temperatura. Sí, lo que pasa es que es así, mira. Normalmente con las correlaciones generalizadas de tipo Pitzer, que es Lee Kessler, una de ellas, el Z se calcula como un Z sub 0 más el factor acéntrico por un Z sub 1. Y estos Z sub 0 y este Z sub 1 son lo que encuentras en las tablas de Lee Kessler, ¿no? Lee Kessler and Plocker. Entonces no es exactamente que lees el Z acá como te comentaba, sino que encuentras estos valores. Y luego ya con el factor acéntrico que le corresponde calculas el Z. Bueno, estos fueron muy populares durante mucho tiempo, ¿no? Por decir, por los años 60, 70, 80. Muy populares. Actualmente ya han sido mejorados. Se decía que eran muy exactos, pero ya se han comprobado de que Penrose y Sauer-Redigon son más exactos, ¿no? Pero, bueno, todavía están disponibles, ¿no? Bueno, Likert and Plocker, entonces, método de Benedict-Webb-Rubin modificado para sustancias no polares y medias, ¿no? Pero es presentado en tabla tabular, generalmente. Benedict-Webb-Rubin-Starling, ¿no? Modificada para sistemas multicomponentes, especialmente en fase gaseosa. Requiere datos experimentales. O sea que es principalmente, necesita algunos parámetros, ¿no? Que se obtienen a partir de calibraciones, ¿no? Del modelo a data experimental, ¿no? Tienes Cavalli y Danner, ¿sí? Surpen Robinson, Sauer-Redigon. Luego tienes por ahí otras como Zukevich y Joffé, que es adecuado para cuando hay alto hidrógeno, por ejemplo. Y hay otros modelos, ¿no? Otros modelos más. Surpen Robinson, Sauer-Redigon, para simular sistemas en los cuales haya fases acuosas con gases ácidos, ¿no? Sistemas acuosos con gases ácidos, H2S, CO2. Bueno, el NH3 no es que sea un gas ácido, sino que está disuelto en equilibrio químico ahí con estos gases ácidos en la fase acuosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para simular los strippers despojadores de agua ácidas de la refinería, es decir, estos modelos son los recomendados, los adecuados. Y hay otro más, como comenté, Zukevich, etc. Y otros más, seguramente que no estoy mencionando, pero que lo vamos a ir presentando, revisando según sea necesario. Ya. También tenemos los modelos de actividad, ¿sí? Los modelos de actividad, como Chen-Null, el NRTL extendido, el NRTL general, Margules, NRTL, Uniquac, Van Laar, Wilson. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, el Wilson es esta, ¿no? Uniquac es esta, y así. ¿Ya? NRTL, no sé si es exactamente, pero son modelos. O sea, si la disolución líquida fuera una disolución líquida ideal, donde las fuerzas intermoleculares son prácticamente despreciables e insignificantes, todos los coeficientes de actividad serían 1. Pero si no es así, los coeficientes de actividad no son 1. Y tienen que calcular con estos modelos, ¿no? Con Uniquac, Wilson, etc. Desde el punto de vista de la utilidad, los modelos más útiles son NRTL y sus diferentes versiones y Uniquac. NRTL es como que un modelo todavía de naturaleza más empírica, y el Uniquac ya es de naturaleza, tiene una naturaleza más teórica inclusive. Universal Quasi Chemical sería la abreviación. ¿Ya? O sea, como que este es del tipo más teórico y este es el más exacto. ¿Ya?
Pero el siguiente, más exacto, digamos, aunque es de naturaleza empírica, más empírica que teórica, de RTL, ¿no? Pero todavía es bueno, lo suficientemente bueno. Bueno, por ejemplo, si yo quiero simular sistemas donde se forman tres fases, pues como sistemas trifásicos, allá puedo utilizar NRTL o NIQUAD. Lo voy a poder, digamos, representar bastante bien. ¿De qué dependen estos modelos? Todos estos modelos necesitan data experimental. O sea, ninguno de estos es completamente teórico. Bueno, que al final las ecuaciones de estado necesitan, ¿no? Presión crítica, temperatura crítica y factor ascéntrico. Bien. Pero estos datos también, estos modelos también necesitan lo que son los parámetros de interacción binaria. Estos, ¿no? Necesitan estos parámetros. Aquí, θ1, θ2. Necesitan esos parámetros de interacción binaria. ¿Ya? Aquí, tau 2.1, tau 2, tau 1.2. Necesitan esos parámetros. Y eso se obtienen otra vez mediante calibración del modelo a la data experimental. Calibración del modelo a las mediciones experimentales. Pero Wilson o Margules o NRT o Van Laar no lo puedo utilizar para sistema trifásico, no sirve para sistema trifásico. Los únicos que sirven para sistema trifásico es NRTL y Uniquad, ¿no? Y si existen los parámetros de calibración, lo que se conoce como la interacción binaria, entonces va a ser muy exacto la predicción. Pero cuando se forman azeótropos, por ejemplo, azeótropos, ahí sí puede ser utilizado Wilson, ¿no? Al menos Wilson, ¿no? Margules y Manlara hay que tener mucho cuidado, son modelos muy simples, que solo sirven bajo ciertas circunstancias, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, hay que tener cuidado con estos modelitos y de no utilizar, siempre tratarlo al líquido como una disolución líquida ideal, porque si lo tratamos de esa manera, nunca va a predecir la formación de isótopos, nunca va a predecir la formación de múltiples fases. ¿Ya? Mucho cuidado con ello. A ver. Luego de otros modelos, Chau-Sidre, Grayson and Street, ¿no? Son modelos antiguos, semi-empíricos. ¿No? Dice, la corrección de Grayson and Street es una extensión del método de Chau-Sidre y da énfasis especial al hidrógeno. Para sistemas donde hay contenido importante de hidrógeno. Bien, pero estos son modelos especialmente para gases o hidrocarburos en general, ¿no? Puede tener líquidos también, pero hidrocarburos en general. Modelos de Antoine, Brown, Calies y tabular, esto ya prácticamente ha sido sacado del HICE, ya nos encontramos directamente como tal. Por ejemplo, si el HICE necesita utilizar, calcular la presión de vapor, utiliza una expresión de Antoine extendida, como si fuera una ecuación de Antoine, digamos, general, y si necesita utilizar la ley de Henry, porque digamos que está trabajando con gases disueltos que están a temperatura mayores que temperatura crítica de esos gases, entonces utiliza la ley de Henry, pero internamente, ¿no? Internamente lo utiliza. Ya no te da esa posibilidad de que tú escojas hoy utilizo la ley de Henry o no. El software evalúa si es necesario, o sea, si ahí debe ser aplicada la ley de Henry, allá, entonces lo aplica. Bien, luego hay un asistente, que decimos el Methods Assistant, el asistente para la selección de Property Package, y que pues podemos utilizar, ¿no? O sea, ¿todo bien? A ver, veo que todo está bien. Si vamos a las Penheises, puede ser aquí, voy a Properties, y aquí hay un botoncito, dice Methods Assistant. Entonces me abre una ventanita donde dice, oye, este es el asistente para la selección de Property Package de Penheises, ¿no? Bienvenido al asistente de selección de Property Package. El propósito del asistente es ayudarte a seleccionar el Property Package más adecuado para el uso con las Penheises. Este asistente te preguntará te dará un número de preguntas y basado en tu respuesta te sugerirá uno más Property Package para utilizar. Empieza seleccionando uno de los siguientes tipos de procesos o aplicaciones. ¿Qué voy a simular? Procesamiento de petróleo y gas, refinación, procesamiento químico, combustibles limpios, electrolitos, procesos ambientales, mineros metalúrgicos, petroquímicos o potencia. Ahí vamos a potencia. Dice, para solamente agua utiliza las tablas de vapor de la Asociación Internacional de la Propiedad del Agua y el Vapor, IF 97, o de las NBS de la Oficina Nacional de Estándares de Vapor, es lo que se llama actualmente la NIST, la tabla de vapor de la NIST, o la tabla de vapor de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, ¿no? Ahí se sugiere. Y para la fase vapor utiliza el suave redigón o Penrose. ¿Ya?
Luego dices, no, a ver, yo quiero procesamiento Langas, ¿no? Y quiero procesamiento criogénico, de gases criogénicos. Bien, selecciona criogénicos, utiliza Penn Robinson o Penn Robinson mezclado por estrella. Mira, ahí está, ¿no? Y aquí Penn Robinson, digamos que vamos a Penn Robinson. Mira, dice, la Property Package de Penn Robinson resuelve de manera rigurosa, ¿no?, los sistemas con una sola fase, dos fases o tres fases, con alto grado de eficiencia y confiabilidad, y es aplicable sobre un amplio rango de condiciones, ¿no? Temperaturas desde menos 271 Celsius, o sea, de 2 Kelvin, hasta arriba, no te da límite superior, cualquier temperatura por encima de eso. Y bueno, eso es prácticamente todas las temperaturas de aplicación industrial, ¿no? Y rango de presiones menores a 15.000 PSI. ¿No? También, otra vez, si son pocos los procesos, pues que tendrán o trabajarán a presiones mayores de 15.000 PSI. Entonces ahí te das cuenta que el rango de aplicación de Penn Robinson es prácticamente general. Solo que, decía, solo para sistemas poco polares o moderadamente polares, ¿no? Y eso está por aquí. El Property Package de Penn Robinson también contiene parámetros de interacción binaria mejorados para todos los compuestos binarios, pares binarios, hidrocarburos y hidrocarburos de la librería, ¿no? Entonces es una combinación de parámetros de interacción binaria ajustados y generados. Ajustados sería data experimental, ¿no? Así como también para la mayoría de sistemas de hidrocarburos no hidrocarburos, tales como nitrógeno, CO2, ácido sulfuro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, hidrógeno y agua. Y así como para componentes hidrocarburos que no están en la librería, ¿no? HC, las interacciones hidrocarburo-hidrocarburo, los parámetros de interacción, ¿no?, son generados automáticamente por los modelos los métodos de predicción, ¿no?, de propiedades del equilibrio vapor líquido. ¿Ya? Bien, por acá dice, la ecuación cúbica del modelo Penn Robinson es ideal para el cálculo de equilibrio vapor líquido para sistemas con hidrocarburos, ¿no? Se han hecho muchas mejoras al modelo original, ¿sí?, para extender su rango de aplicabilidad y para mejorar sus predicciones para algunos sistemas no ideales. Sin embargo, en situaciones donde se encuentra sistemas altamente no ideales, el uso de modelos de actividad o ecuaciones de estado avanzadas, tales como la Cubic Plus Association, CPA o PCSAP, es recomendada. ¿Te das cuenta? Esta Cubic Plus Association es relativamente moderna. ¿Sí? Y se dice, yo ya he encontrado algunas publicaciones, que es extremadamente exacta, muy buena, ¿no? Pero desafortunadamente las veces que la tenía que utilizar no encontré esa exactitud, por eso todavía no confío en ella, ¿no? Pero aparentemente en situaciones donde la han probado es bastante buena. Y creo que esta ha sido desarrollada por la universidad en un proyecto de investigación en la Universidad de la Escuela de Minas de Colorado. ¿Ya? Bueno, pues no sé si fue publicada en 2007 o 2012, pero es relativamente nueva en comparación con Penn Robinson, que es del 40 y tanto. ¿Ya? Bueno, dice, sirve para aplicaciones de petróleo y gas, petroquímicas, ¿no? Dice, para aplicaciones de petróleo, gas y petroquímica, la ecuación cúbica de estado de Penn, la ecuación de estado de Penn Robinson generalmente recomendada, ¿no? Property Package recomendada. El Property Package de Penn Robinson puede ser utilizado en las siguientes simulaciones: procesamiento criogénico de gases, separación de aire, columnas de crudo atmosférico, ¿no?, columnas de vacío, sistemas con alto contenido de hidrógeno, reservorios, ¿no?, reservorios de petróleo y gas, inhibición de hidratos, sistemas de crudo, sistemas con rechazo de helio y nitrógeno. Esto se puede presentar en la separación de aire o en el proceso criogénico de gas natural, sistema de inhibición con inyección de metanol, sistema de remoción de mercurio, GOSP, así no sé qué exactamente es, fraccionamiento, procesamiento de gas natural licuado, separación de light ends, etc. Penn Robinson también puede ser utilizado para deshidratación con etilenglicol con o sin aromáticos. Sin embargo, el glicol Property Package es preferido, más recomendado, ¿no?, el glicol package, ¿ya? Entonces es casi el modelo que nos va a acompañar en todo el curso básico, pero cuando necesitamos otro, pues lo vamos a utilizar, ¿ya? Y luego en el curso intermedio avanzado también pues utilizaremos otros. A ver, por aquí finalmente también vamos a ver, podemos encontrar en la bibliografía o en los libros que consultamos tablitas de ese tipo, ¿no?, que se conocen como árboles de decisión.
donde fácilmente, según las condiciones y según la composición del fluido por cesar, vamos a encontrar que se recomienda tal o cual modelo, ¿ya? Muy bien.